Bueno, buenos días para todos y todas. Mucho gusto, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Funder y a Red Catálisis por esta invitación. Bueno, me toca abrir el día, espero que sea una excelente jornada para todos. La ventaja de estar en la mañana es que todos están enérgicos, ¿no? Lo interesante es, ¿hace cuánto comenzó la mañana para nuestros campesinos? Normalmente para las personas que estamos en los centros urbanos, la mañana nos comienza a 4 de la mañana, los que hacen juicios a hacer deporte, en mi caso no, yo me levanto un poco más tarde. Están los que se levantan a las 5, los que levantan a las 6, a las 7, o algunos que se tienen la oportunidad de levantar a las 10, a las 11 o a las 12, dependiendo porque hay personas que les gusta mucho trabajar de noche. Con esto del teletrabajo hemos visto que ya la hora nalga en las oficinas no es tan importante, sino es más importante los resultados que se obtienen. Esta reflexión es un poco importante, porque los campesinos, adivinen quién les gira su salario. Ellos difícilmente pueden ir como lo hacemos todas las personas que tenemos la oportunidad de tener un trabajo, de ir cada 30 a digitar una clave y recibir el efectivo, ¿cierto? Los campesinos, si están en épocas de heladas o en épocas de algunos desafíos climáticos, van a tener algunos desafíos que van a tener que tener trasnochadas, madrugadas, no van a existir las vacaciones, no van a existir los tiempos libres porque siempre tienen que estar pendientes de sus proyectos productivos. ¿Dale? En mi caso, en esta mañana les vengo a ofrecer unas pequeñas reflexiones sobre lo que es el ahorro rural. Qué linda es esta palabra del ahorro, ¿cierto? ¿Dale? Cuando hablamos del ahorro rural, siempre tenemos que hablar también del crédito. Y cuando hablamos de ahorro y crédito, hay una palabra que se me viene a la mente y es dinero. Hay una frase que los voy a invitar a que la discutamos durante toda la mañana, durante esta hora que voy a tener la oportunidad de interlocutar con ustedes, y es: ¿el dinero es la felicidad? Hay frases, ¿no? A mí me gustaría llorar sobre un Ferrari, y mejor si lo hago en Dubái, ¿no? Pero realmente cuando uno va a las zonas rurales y observa las condiciones en que hay muchos de nuestros campesinos, esta frase adquiere otras connotaciones. Cuando estuvimos encerrados en pandemia, por más que viviéramos en una torre de 20 pisos en el mejor penthouse, soñábamos con ir a poder tocar el pasto, con poder salir a caminar por el campo. Muy bien, ese es el día a día de nuestros campesinos. Pero entonces, ¿qué les hace falta para ser felices? ¿Será que el dinero es la felicidad? Todavía no lo vamos a responder. Al final de la conferencia quisiera escucharlos de ustedes qué percepción tienen. Acá tenemos, no, devuélvela por favor, qué pena. La anterior, por favor. Entonces empecemos por definir qué es el ahorro rural. El ahorro rural, básicamente, la definición es la práctica de reservar una parte de los ingresos o recursos financieros en las áreas rurales o agrícolas con el propósito de acumular capital y financiar inversiones futuras o para hacer frente a necesidades imprevistas. Suena muy bonito en la frase. El problema es que casi siempre en el día a día de los campesinos nos enfocamos en esta última dos palabras: hacer frente a necesidades imprevistas. Y para el ejemplo, ¿qué mejor ejemplo que esta máquina de último tecnología? Este es un Massey Ferguson modelo 1960 y que todavía los vemos funcionando en nuestros campos de toda Latinoamérica. Y allí es donde viene una de las preguntas: entonces, ¿para qué tener ahorro rural? Si en teoría lo que me hace a mí tener eficiencia en el ahorro rural es poder acceder a tener inversiones agrícolas, poder tener reparación y mantenimiento, poder tener acceso a educación y salud. Y cuando hablamos de educación, no solamente es una educación básica, sino es todos estos tipos de programas que nos pueden ayudar a desarrollar ciertas habilidades dentro de nuestros productores. Y ahí es donde todos ustedes que hacen parte del ecosistema financiero juegan un papel muy importante. Desde la escuela nos deberían de enseñar educación financiera. ¿Cuántos de ustedes y de nosotros, si dejáramos de trabajar hoy, podríamos subsistir con los ahorros que tenemos en el banco? ¿Cuánto duraríamos con el mismo nivel de vida vendiendo nuestros activos? Y eso que realmente los que estamos en este salón no podemos alegar desconocimiento de la ley. No sabía, no, estás en el sector financiero, en teoría conoces qué es los ingresos, los costos. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de esto. Ahora vamos
con respecto a nuestros campesinos. Entonces, en estos últimos tres que hablamos de educación, hablemos de salud. ¿Cómo serán nuestros campesinos que con las vías terciarias fácilmente pueden estar a 2, 3 horas de un centro urbano donde van a llegar y van a encontrar solamente un médico general? Entonces, a medida que se vaya hablando de vejez, hay que hablar de esos accesos a salud, donde cada vez es más importante tener acceso. Entonces, el ahorro rural no solamente debe ser concebido para la adquisición de maquinaria, para pensar en toda la parte de la reparación y mantenimiento, de hacer inversiones, sino también para esa calidad de vida, que más adelante lo vamos a explicar un poco mejor. Igualmente, uno de los principales sueños de nuestros productores, comprar finca. ¿Cuántos de los productores que se queman el lomo al sol son realmente los titulares de las tierras? Y no es una charla de izquierdas ni de derechas, sino el acceso de derecho a la titulación debería ser un derecho donde todos tenemos oportunidad de tener una unidad productiva donde realmente usted pueda, a través de consolidar su mano de obra y su dedicación al campo, generar un beneficio, generar un ahorro que le permita llegar a tener esa compra de tierra. Entonces, como podemos ver, el contexto de las personas urbanas versus las rurales tienen connotaciones diferentes. Dale, por favor. Ahí es donde venimos a hablar de cuál es el concepto del ahorro rural. Cuando hablamos del concepto del ahorro rural, básicamente lo dividí en estos 5 puntos. Establecer unas metas financieras, desarrollar un presupuesto y un control de gastos, diversificación de los ingresos, un ahorro agrícola y comunitario y una educación financiera con acceso a tecnología. Vamos a empezar a desglosar cada uno de estos términos. Primero vamos a establecer de qué es establecer metas financieras. Una de las principales metas que debe establecer cada persona es ¿qué voy a hacer después de abrir los ojos? Cuando yo me acuesto, me levanto al otro día, lo primero que hago es abrir los ojos y respirar. Pero eso tiene una implicación, ya debe impuestos. O sea, usted por el hecho de seguir respirando ya debe impuesto. Por el hecho de seguir respirando ya tiene que preocuparse por ir a desayunar. O sea que usted ya le está haciendo un debe al día, ¿cierto? O sea que su capacidad de ahorro comenzó en negativo, tiene que ponerse a producir por el simple hecho de respirar. Así que, mis queridos amigos, lo mismo ocurre en el sector rural, con la diferencia que muchas veces perdemos el norte de qué es realmente tener una calidad económica de vida, o una calidad o una economía familiar que realmente sea plena. Haciendo unas revisiones de literatura, básicamente encontré que el gran resumen de una calidad de vida familiar se resume en estos 4 puntos. Tener un acceso a una alimentación de calidad. O sea, que realmente nos estemos nutriendo. En mi caso, pues se ve que parece que lo hago bien. Falta ver qué dicen los exámenes, ¿cierto? Puede ser que no sea todo lo que parece. Acceso a la educación y formación. Y cuando hablamos de educación, no es solamente, como les decía al principio, de que se terminen o se consoliden los procesos de educación básica, sino que tengamos procesos de formación de nuevas tecnologías, de mejoras prácticas de siembra, mejoras prácticas de recolección. Para nadie es un secreto que tenemos desafíos con respecto a la mano de obra. Entonces tenemos que ver, no solamente tener los aparatos, sino saber cómo utilizarlos, saber cómo ser más eficientes, cómo mejorar nuestra productividad. Esta mañana había en el programa que se llama Frente a Frente, había toda una discusión sobre el café. El precio viene hacia abajo, esta temporada no va a ser nada fácil. O sea que realmente uno de los principales problemas que tenemos en el sector rural es los precios. Y cuando tú vas a hablar con los campesinos y le vas a decir, no, lo incentivo al ahorro, ellos que lo primero que te van a decir, no, pero con esos precios, ¿de dónde ahorro? Si apenas estamos cubriendo nuestros costos productivos. Pero más adelante les tengo una solución para que les sepan echar el carretazo. Bueno, dentro de las metas financieras hablamos de la compra de finca. Lo importante es ser dueño de su propia tierra. Lo importante es ser dueño de donde usted está produciendo. Eso es como cuando se coloca su emprendimiento y usted todos los días se levanta a abrir su negocio. Esa misma alegría la va a tener el campesino. La ampliación del área productiva. Yo puedo tener fincas que tienen 10, 15 manzanas, pero solamente me alcanza, tengo el músculo financiero para producir 1 o 2 manzanas. Entonces no solamente mantener los terrenos o tener las tierras, sino realmente tener la capacidad financiera para poder desarrollar los proyectos productivos. Eso requiere
que hayan unos apalancamientos. Por eso estamos acá, porque parte de que pueda existir ahorro en el sector rural es que tengamos unos productos de crédito muy bien hechos que estén acordes con las rentabilidades que ofrece el sector rural. Pero si nos vamos a eso, entonces vamos a decir que la rentabilidad en el sector rural es apenas del 15 o del 18 o del 20%, y todas las tasas de nuestros productos de crédito están sobre el 16%, o sea que solamente le quedaría el 4% al campesino en el mejor de los casos. La pregunta es, ¿será que estamos prestando para lo que se debe? ¿Será que hay mejores formas de prestar el dinero para que a partir de un uso de un buen crédito se pueda generar oportunidades de ahorro y se pueda pensar también en tecnología para la productividad? Y si una finca es próspera, y si la finca es de la familia, y si la finca tiene tecnología, ¿por qué no pensar en unos relevos generacionales que sean realmente eficientes? ¿Y qué es un relevo generacional? Qué linda esta palabra, ¿no? Parte de cómo mitigar la migración sería que tuviéramos relevos generacionales eficientes. Pero muchas veces cuando hablamos de relevos generacionales, lo que pensamos es el dueño de la finca, el señor o la señora, se está envejeciendo y los hijos van a trabajar. ¿A cuáles de nosotros como hijos nos gusta que el que reciba los ingresos sea el papá y yo no pueda disponer del dinero? A ninguno, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros los mismos hijos vamos abandonando el negocio de nuestros padres. Y eso que no hemos entrado en las discusiones de gobernanza. Si a nivel de nuestras instituciones donde están todos preparados, tenemos juntas directivas, gerentes, directores y todos estudiados, tenemos problemas de gobernanza, imaginémonos al interno de una familia donde el nivel de educación no es el máximo. ¿Cómo serán estos desafíos de gobernanza? Papá, vamos a sembrar dentro de 8 días. Yo vi en el periódico, en internet dice que es las mejores condiciones. Mijo, hace 60 años sembramos en la primera semana de junio. Así lo hizo su tatarabuelo, así lo hizo su abuelo y así lo crié y por eso usted está vivo. Y mientras usted viva en esta finca, se hace lo que yo digo. Qué lindo ese proceso de relevo generacional, ¿cierto? Donde solamente está esperando el hombre a ver en qué momento cuelga los guayos el abuelito para poder ser dueño de la finca. Entonces, ¿por qué no tener realmente relevos generacionales programados? Donde los jóvenes o las mismas familias empiecen a destinar unos remanentes y unos fondos para que las personas mayores tengan un fondo de jubilación y tengan una pensión, y cuando adquieran determinada edad tengan un fondo para poderse retirar. ¿Y por qué no pensar en que los hijos le compren la finca a los papás? ¿Por qué no tener programas de crédito donde se incentive a que los hijos sean quienes le compren la finca a los papás? Porque lo difícil de financiar en el sector agropecuario es que yo digo, voy a sembrar malanga. Bueno, ¿y cuál es su experiencia? No sé, pero eso está dando plata. Mire que el señor anda en Toyota porque vende malanga. Y si este año se dispara el precio del arroz, dentro del otro año, dentro de 6, 7 meses, todo el mundo está sacando crédito para arroz. Bueno, y su experiencia no lo tengo, pero es que a ese le fue bien comprando arroz. Y las personas y los hijos de nuestros campesinos están pensando en irse, están pensando en otras cosas menos en comprar la finca de sus padres. Entonces nosotros, bueno, me incluyo dentro de ustedes, que estamos en el sector financiero, ¿por qué no empezar a diseñar productos para tener esos programas de relevación generacional a través de la compra de las fincas, incentivar los planes de jubilación, incentivar que los adultos mayores no tengan por qué preocuparse de su salud? En días pasados, dentro del proyecto Sabores, algo muy lindo que es toda la parte de equidad de género, tuve la fortuna de estar en un taller de masculinidades positivas en Villa Santa. Qué bonito escuchar a las personas de 75, 80, 85 años diciéndole a los jóvenes, venga muchachos, visibilicen a sus mujeres, visibilicen a sus esposas, visibilicen el trabajo que ellos hacen. Porque hoy soy diabético, hoy tengo determinada enfermedad, no puedo salir de la casa, a duras penas si alcanzo a ayudar de vez en cuando a preparar algo de comer, y la persona que está al frente de la finca es mi esposa. Son mis hijos. Entonces es una realidad, no todos estamos toros todos los días. A medida que el tiempo pasa,
vamos decayendo en nuestra fuerza. Y si no empezamos a sembrar ese relevo generacional, pues muy difícilmente vamos a poder tener a buen tiempo un buen desarrollo rural. Sigamos, por favor. Ahí es donde viene el ahorro como una meta familiar, no solamente personal, sino ya lo vemos a nivel individual de cada persona, pero también lo vemos familiar como el equipo que es la empresa, como una empresa familiar. Y allí es donde el ahorro es una herramienta de desarrollo, porque cuando las familias rurales tienen capacidad de ahorro, pues pueden brindar acceso a esa formación. Y acceso a esa formación en algo simple. Resulta que en Olancho van a dictar un curso de apicultura avanzada. Se lo dona a cualquiera de las instituciones que estamos acá, USAID, Funder, Red Catálisis, bueno, cualquiera de los que está acá, hace un taller. Pero la persona vive en lo profundo del paraíso. Le regalan el taller, que vaya, le regalan el cupo, pero de todas maneras la persona necesita algo de recursos para poder ir, para sus galletas, para su merienda, por si se antoja algo en el camino, hasta para que traiga un detalle, ¿no? Porque cada vez que uno viaja tiene que volver con algo. Entonces es importante que cuando pensemos en esos accesos a formación, no es solamente tener el curso, sino todo lo que implica. ¿Cuántos de ustedes viven fuera de Tegucigalpa y tienen que mandar un hijo a estudiar a la ciudad? Los hijos del campesino, muchos lo llaman, muchas veces le preguntan, ¿no? ¿Cómo está su hijo? Y él dice, el tigre. ¿Y por qué le dice el tigre? No, porque ya en esa universidad se ha comido como 10 vacas, cada semestre hay que vender 2. Entonces está acabando con todo el hato ganadero, ¿eh? No hay nada más caro que tener un hijo en la universidad. Lo único que él produce son notas, que muchas veces los campesinos ni las entienden, ¿no? Ellos no entienden que está tomando 5, 10, 15 o 20 o 30 créditos, que su promedio es 4 o 5 o es 5, para ellos es indiferente, para ellos es su orgullo de que su hijo se está formando. Y el muchacho, pues su labor es despertarse, ir a la universidad, hacer los trabajos y cumplir. Bueno, de vez en cuando vivir la vida como todo universitario, ¿no? Para eso también hay que más darle otro poquito. Por eso es importante tener esas características del ahorro. Ahora, ¿pero para qué tenemos esa formación? Porque es que cuando tenemos formación estamos mejorando la toma de decisiones. El mejor regalo que nos ha dado Dios se llama el libre albedrío. A mí nunca se me ha parecido decirme Dios, hey, por ahí no lo haga. No, Él es libre. Llego y me paro acá. ¿Será que me tiro, Dios? ¿Será que no me tiro? Y yo no lo he escuchado que me diga sí o no. El mejor regalo que Dios nos ha dado es el libre albedrío, la toma de decisiones. Ahora, ¿en qué sí nos ilumina Él? Es en cuáles las diferentes consecuencias de las decisiones que tomamos. Y allí es donde está la importancia de tener una muy buena formación para la toma de decisiones. Y eso no solamente pasa a nivel personal, pasa a nivel empresarial. ¿Cuántos emprendimientos se pierden por éxito? Y eso es simple. Resulta que monto una fábrica de empanadas. Genial, qué sabor, delicioso. Monto el puesto en la plaza del pueblo. Qué rico, eso es todo, ahora vive lleno. Viene el gerente de un supermercado gigante, se enamora de mi sabor y me dice, bueno, vuélvelas congeladas. Yo te las vendo. Y entonces usted todo emocionado con su emprendimiento, monta toda una fábrica de empanadas congeladas, las desarrolla y se las manda al hipermercado. Pero usted no sabe que los hipermercados tienen unos ciclos de negocio de 30, 60 o 90 días, pero te siguen pidiendo cada 8 días. O sea que si usted no tiene el músculo financiero para estar entregando pedido, para estar recibiendo dinero a los 120 días, mucho gusto, eres fracaso de tu propio éxito. Y muchos emprendimientos no esperan a fortalecerse o a consolidarse cuando empiezan a hacer toda una diversificación, y ahí es donde vemos que muchos de los emprendimientos mueren. Por eso no todos los microempresarios llegan a ser pequeñas empresas y mucho menos pymes o grandes empresas, porque todo es un proceso, pero todo a partir de la toma de decisiones. Igual la formación también va a ayudar a la mejoría de la productividad. Si usted no tiene control de los precios, lo único que tiene control es sobre los costos y los gastos. O sea que tienes que, a través de mejor formación, vas a tener acceso a nuevas tecnologías y vas a poder mejorar tu productividad, porque de ahí es donde nacen las oportunidades del ahorro.
¿Recuerdan la frase de el dinero es la felicidad? Ténganmela ahí guardada que ahorita vamos a seguir debatiendo eso. Y una cuarta, innovación. Formación es innovación. ¿Y qué es innovar? Ahora se nos metió en la cabeza que innovar es todo lo que yo puedo hacer a través de mi celular. Qué desenfoque que tenemos todos. En una conferencia que hizo el CGR hace unos días, decían la definición de innovación. Y es simplemente algo tan simple como que usted puede traer una idea que está aplicada en otro sector a su sector, así sea simplemente algo manual. Algo tan simple como reducir los horarios de trabajo para que la gente sea más productiva, pero usted le regale más tiempo de calidad con su familia. ¿Eso qué tiene que ver con tecnología? ¿Hay que hacer una app para eso? Eso lo puedes controlar dentro de tu empresa con un cuaderno para ver cuándo llegan y cuándo salen. No se requiere tener una app para eso, pero ahora últimamente todo lo que hablamos de innovación siempre lo llevamos a, que es tecnología, que es una app. Dale, por favor. Y una vez hemos hablado de esto, entramos a lo que es un presupuesto rural. Porque si no tenemos un presupuesto, mucho menos vamos a poder hacer un control de costos y de gastos. ¿De acuerdo? Aquí hay unos aspectos muy importantes. Tenemos los ingresos, los costos, los gastos operativos, los gastos de infraestructura, los gastos de gestión, los imprevistos, que casi nunca los tenemos en cuenta, pero siempre están las plagas, las enfermedades, el clima. O sea, lo único que tiene a favor el campesino es la actitud. Porque si hablamos de resiliencia, un campesino, ¿cierto? Bueno, el financiamiento de los gastos familiares. Acá lo tengo en un recuadro, la mano de obra. Qué bonita la mano de obra. Y ahí es donde empiezan las oportunidades de ahorro de nuestros campesinos. La mano de obra, por lo general, en los proyectos agropecuarios se divide en tres aspectos: la mano de obra familiar, la mano de obra comunitaria y la mano de obra que se puede reemplazar por tecnología. Cuando hablamos de la mano de obra comunitaria, es aquella mano de obra que yo puedo o debo contratar. Vámonos al cultivo del café. Durante el año yo tengo que hacer fertilizaciones, tengo que hacer fertilizaciones, tengo que hacer chapias, tengo que hacer algunos controles biológicos. Eso los puedo hacer con mi economía familiar, eso lo puedo hacer con mi esposa, con mis hijos, yo mismo. Si quiero seguir ahorrando, me uno con Raúl, me uno con el señor Livandón y nos vamos hoy para la finca del uno, luego nos vamos para la finca del otro, luego nos vamos para la finca del otro, luego vamos a la finca del otro y estamos haciendo una mano de obra comunitaria. O sea, no hay flujo de efectivo dentro de nosotros, pero la mano de obra la estamos compartiendo. El problema es la cosecha, porque las fincas de los tres están a reventar. Entonces, durante todo el año fuimos amigos para ir a hacer las labores, pero ahí en ese momento llega Nicolás y Nicolás se para en la mitad de los tres. ¿Quién me va a pagar más? ¿Quién da más? Entonces el uno, te pago a 60, el otro a 65, el otro a 70, el otro a 75, se vuelve una subasta la mano de obra. O sea que hay momentos en los proyectos productivos, sobre todo en las épocas de cosecha, en que la mano de obra sí o sí debe ser contratada. O sea que muy difícilmente allí se va a generar una oportunidad de ahorro. Pero volviendo a esa inicial, a esa mano de obra familiar, ¿a cuántos de ustedes les gustan las libranzas? ¿A cuántos de ustedes les gustan que le den adelanto sobre su salario y que les cobren intereses sobre su salario? Alce la mano. ¿Ninguno? ¿Pero por qué? Estamos en septiembre, mire, pueden hacer las compras de Navidad. Solamente les vamos a cobrar a un módico 4% sobre su propio dinero, que es su salario, y me lo devuelven en enero. O sea que es el 4% por estos 4 meses, un 16% sobre 16.000, sobre 10.000. Te voy a dar ahorita 10.000 de tu salario, pero en enero me vas a devolver 11.600. ¿Les parece un buen negocio? ¿De su salario? Entonces, ¿por qué le prestamos a los campesinos para la mano de obra familiar? ¿Por qué fomentamos el sobreendeudamiento en los campesinos? Porque muchas veces ocurre que lo que pasa es que los productos financieros están mal diseñados o no mal diseñados, porque a la final tú les colocas un monto y una tasa
es más el afán de cumplir unas metas comerciales de colocación que fomentamos el sobreendeudamiento en el campo. Y parte de fomentar ese sobreendeudamiento en el campo es cuando no conocemos muy bien cuáles son los costos de producción, cuánto es realmente insumos. En los insumos difícilmente va a haber oportunidad de ahorro, porque las casas comerciales, si acaso, a las cooperativas de producción que tienen muchísimos integrantes les dan un descuento del 3%. O sea que difícilmente en una casa comercial usted va a poder tener una oportunidad de ahorro. Pero en donde sí está la gran oportunidad de ahorro para los campesinos es cuando son conscientes de que su mano de obra es realmente su utilidad. Cuando un proyecto usted va y coja los costos de producción de todos los proyectos productivos y se da cuenta que la rentabilidad es apenas de un 15, de un 25% en el mejor de los casos, se da cuenta que la ganancia está en que hay un componente que puede ser el 10 o el 15% adicional, que es la mano de obra que puede hacer la persona. Entonces, ¿por qué le voy a prestar a un cafetero en marzo todos los gastos de producción para que me los pague en enero? Eso es como si yo le estuviera dando un adelanto sobre lo que él va a hacer de su mano de obra y me va a pagar intereses sobre su propia mano de obra. Pero si yo, como del sistema financiero, conozco muy bien cuánto es el componente en insumos, cuánto es el componente en fertilizantes, cuánto es el componente en plaga, herbicidas, bueno, herbicidas no porque somos ambientalmente estables, cuánto es en insumos, cuánto es en manos de obra de cosecha, pues podemos prestar realmente para lo que se requiere y para lo que se necesita, y así prevenimos el sobreendeudamiento y estamos generando oportunidades de ahorro. Porque si yo al campesino le entrego, a un cafetero le entrego el dinero en abril, él va a tener gastos todo el año, difícilmente va a poder ahorrar. Pero si yo le presté para él solamente para lo que necesitó, cuando él reciba el dinero de su cosecha en enero, va a tener lleno el bolsillo. Y cuando el dinero está acá, ya puede tener una mejor reflexión de cualquiera de esas metas que habíamos hablado que se puede proponer. ¿De acuerdo? Por eso es importantísimo conocer los ciclos de producción. Y otra cosa, no olvidemos que todas las plantas o todo lo que está en los proyectos en el sector agropecuario tiene una ciclosidad. Entonces, por ejemplo, el café, hasta el tercer año vamos a tener una cosecha, pero a partir del año 7 o año 8 tenemos que hacer un mejoramiento de tejidos para que siga haciendo la producción, y máximo 15 años tendremos que hacer unas podas. O sea que es importante conocer en qué edad están los cultivos de las personas, en qué edad están los sistemas productivos de las personas. Pero entonces, ¿significa que el campo es un mal negocio? No. Siguiente, por favor. Les comento que el campo tiene una ventaja. Y es que usted puede tener fincas de 1, 2, 3, 4 y 5 pisos en la misma área. Usted en la finca puede tener un sistema productivo apícola de huevos, puede tener un sistema apícola de abejitas, puede tener un sistema cafetero y adicionalmente a él, nuestro amigo el cerdito. A todos nos gusta la proteína, ¿no? ¿Quién no le gustan unas costillitas así bien ricas? Unas manitos, unos frijolitos así con chicharrón. ¿De acuerdo? Ya están pensando en el almuerzo, muy bien. Pero cada uno tiene una ventaja y esto es lo que tenemos que aprender a leer. Y es que lo bueno de los sistemas productivos es que cada uno tiene diferentes momentos de producción. Por ejemplo, en esta composición, la parte apícola, la parte del café, la parte apícola, que son las abejitas, tiene una cosecha anual. Son 4 meses al año, y hablamos por lo general de febrero, marzo, abril y mayo. Puede tener una más si se hace transhumancia. Transhumancia es coger las abejitas y llevarlas a otro lugar, a llevarlas a otro municipio donde haya mejor floración, porque las abejas se mueven de acuerdo a la floración. Entonces ahí tenemos que ver las estaciones, en qué momento estamos. El café tiene cosecha 3 meses al año. En algunas zonas puede ser diciembre, enero y febrero. O sea que aquí ya le estamos garantizando al productor que va a tener ingresos diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. O sea que le estamos haciendo que él tenga un flujo de caja durante 5 meses de los 12 del año. Ya no es lo mismo que recibir la plata una sola vez. ¿De acuerdo? Si adicionalmente a eso le metemos unos huevitos
unas gallinitas, las gallinas todos los días sí o sí colocan. Hay algo que se llama el índice de ponedoras y es de cada 100 gallinas cuántas me están colocando huevos. Por lo general, cuando ese índice de postura se baja por debajo del 80%, el proyecto deja de ser rentable, porque las gallinas tienen un problema. Como todos los días tiene su huevito, todos los días también comen concentrado. O sea que usted tiene que tener un músculo financiero que garantice que usted va a tener esa fluidez de concentrado todos los días. Porque 2 o 3 días que usted deje de colocar, fácilmente puede haber una mortandad, fácilmente puede haber una baja en la producción. Entonces, como todos los proyectos, todos tienen unos riesgos. En el caso de las gallinas es mantener un buen flujo de efectivo, que lo puedo garantizar con estas 2 cosechas grandes que tengo de la finca. Puedo diversificar para mantener ese flujo de caja durante el resto del año. ¿Y qué me dicen de los cerditos? Los cerditos son una chimba. Los cerditos son chéveres. Ellos en 90 días están listos de 100 kilos para darle matanga a la caja china. Entonces, yo puedo tener cerditos de varias edades para en esos meses que no tengo cosecha, tener una producción estable. O sea que puede en una misma finca tener 4 proyectos productivos. A esto agreguémosle que por lo general el café está asociado con plátano, que está asociado con unos maderables que podemos ir cosechando cada 15 años. O sea, realmente es como desde las instituciones financieras y desde donde ustedes están, empezamos a ver al campesino como una finca integral y como todo un componente, como toda una empresa, donde hay diferentes departamentos, donde hay diferentes unidades de negocio. Y empecemos a financiar muchísimas más cosas para darles esa oportunidad a ellos de generar esa oportunidad de ahorro. Dale, por favor. Ahorro agrícola y comunitario. Cuando hablamos del ahorro agrícola y comunitario, básicamente lo que buscamos, como les decía, es que el conocimiento de los costos de producción es fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de empresa, en especial en las empresas agropecuarias. Y no olvidemos, la mano de obra familiar y la mano de obra de la persona es uno de los factores más importantes dentro de los costos de producción, porque allí es donde se generan las oportunidades de ahorro. Por eso es importantísimo que ustedes como instituciones financieras, como personas que están ligadas con el sector agropecuario para el financiamiento, conozcan y tengan muy claro cuáles son los costos de producción de cada una de las actividades que se desarrollan dentro de sus áreas. Y allí es donde hay una gran oportunidad para las instituciones OPDF, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales de ahorro y crédito, instituciones bancarias, que puedan promover y apoyar el ahorro proporcionando servicios de educación financiera y de ahorro y crédito a las comunidades rurales. Para esto, ¿qué necesitamos? Conocer muy bien cuál es el campo, conocer muy bien cuáles son los productos, cuáles son los tiempos de cosecha. Si en mi zona los cafeteros van a abonar en junio, ¿yo para qué les ofrezco crédito en abril? ¿O para qué les ofrezco crédito en septiembre? Yo debo ir muy acorde con la producción que hay, las producciones que hay en mi zona, de acuerdo a los productos que hay en mi zona, para llevar las oportunidades de crédito realmente cuando ellos lo necesitan. ¿De acuerdo? Dale, por favor. Y aquí viene algo muy importante cuando hablamos. Ya hemos hablado de educación financiera, hemos hablado de los costos de producción. ¿Cómo podemos reunir esa educación financiera y la tecnología? Ayer hablábamos, teníamos una conversa con el señor Raúl y con el señor Libaldo, y hablamos sobre la pandemia, ¿realmente nos atrasó o nos adelantó? Esa es una muy buena pregunta. Cuando hablamos del punto de vista estratégico, de los planes estratégicos que teníamos 2020, 2025, 2020 o 2015, 2020, muchas empresas pudieron decir, no, nos atrasó. Nosotros teníamos una proyección de tener tantas sucursales, de tener tanto incremento de los ingresos, tanto incremento, de tener unos indicadores. Pero la reflexión es, si el mundo no hubiera parado, ¿realmente se hubiera podido tener el desarrollo digital que se obtuvo durante esta época? Porque cuando cerraron las empresas, ahí sí todo el mundo va a aprender, ¿no? Ahí sí todo el mundo, ¿cómo es que se maneja el Teams? ¿Cómo es que creo unas salas en Zoom? ¿Cómo tomo el listado de una conferencia virtual? ¿Cómo dejo la evidencia que estaban conectados?
¿Cómo puedo organizar mi agenda electrónica? ¿Cómo puedo utilizar bien mi correo? Eso a nivel personal. Ahora los desafíos a nivel organizacional y a nivel institucional que se dieron fueron bastante fuertes. Y los obligó sí o sí a mejorar a las instituciones. Tanto así que en muchos de los casos de las mejoras que se dieron hubo que replantear los planes estratégicos para fortalecer todo este proceso de transformación digital. Pero ahí también, hablando ayer, teníamos algo muy claro, y es que el sector rural no es un sector que yo pueda digitalizar en todos los aspectos. Porque para el campesino es muy importante el contacto del uno a uno. El campesino todavía cree en la confianza, todavía hace el negocio mirando a los ojos. Entonces es cómo tener esos híbridos dentro de sus instituciones financieras, de estos sistemas de atención diferenciada hacia el sector rural, donde se les dé unas fortalezas digitales, se les transmita, porque a todos nos gusta hacer transferencia, de que me quede sin efectivo y no tengo que ir al cajero, sino que puedo pagar un almuerzo con una transferencia, pero también a ellos poder hacer o poderles llevar todos estos arreglos digitales. Acá, en este cuadrito que me pareció muy interesante, podemos observar diferentes utilidades de ese componente a partir digital. El uso de drones. Qué genial todo el uso de drones para fumigación, para levantamientos topográficos, para realmente ver cómo están nuestros cultivos. Ya vemos que a partir del 2025 se empieza a implementar desde el área cafetera todo lo que es el seguimiento de la deforestación, y fincas que hayan deforestado en los últimos 5 años no les van a comprar el café. ¿Cómo lo miden? Un satélite, tienen la foto del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y evalúan cómo ha sido el proceso de deforestación. Bueno, y si no llevamos solamente eso para los castigos, si no llevamos esa tecnología para las oportunidades, ustedes se imaginan que ustedes cierren un satélite, pase por encima de la vereda y le llegue al celular, como lo estaba trabajando mi amigo Federico del CEGEIR, que le llegue a los productores de acuerdo a una cromatografía, qué productos puede llegar a aplicar o cómo puede hacer mejoras en su finca, porque las hojas que son amarillas pues es porque hay deficiencia de determinado nutriente. O sea, que un satélite pueda llegar a tener de forma veredal lo que todos los campesinos puedan tener, esa asesoría, ese acceso a esa asesoría. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo sería de chévere? Y ahí eso nos generaría mayor gasto. Ahí es donde todos podríamos colocar de nuestra parte, los financiadores. Si los financiadores saben qué necesita él, pueden hacer una alianza con las casas comerciales para que al campesino le llegue realmente lo que necesita. Ni siquiera habría que necesitarle el efectivo, sino realmente usted que necesita en su finca le entrega los insumos que realmente necesita para que su proceso productivo, su equipo productivo sea el que requiere. Allí es donde nosotros tenemos que trabajar muy fuerte para poder ofrecer servicios en línea que sean realmente útiles. Entonces vemos la parte de los drones, vemos la parte de la educación, vemos la parte de tener acceso a la información. Usted regálele un celular a un muchacho y él se la pasa en TikTok y está allá haciendo los bailes, ¿no? Hasta nosotros mismos a veces nos metemos en nuestro tictazo. Enséñele a manejar un celular a un campesino, muéstrele que puede ver y buscar, y usted le dice, le va a revisar el historial, cómo se llama el animalito, cómo se llama la plaga, qué pasa si la hoja amarilla tiene. Ellos muchas veces le dan un uso mucho más técnico que las personas que en teoría estamos preparadas para el uso de la tecnología. Entonces, esta parte digital es muy importante enlazarla, y más aún con la educación financiera. Ahí en la educación financiera tengo una reflexión. ¿Cuántos de los programas de educación financiera que tienen sus organizaciones son adaptadas al sector rural? ¿Cuántas hablan el ejemplo del salario, los costos, los gastos y compremos una nevera, que es el proyecto de la familia? ¿Realmente eso es lo que requiere en el sector rural? ¿Esa es la educación financiera que requerimos para el sector rural? ¿Cuántos de esos programas de educación financiera hablan de ingresos cíclicos? Hablan de qué hacer frente a las adversidades climáticas.
cómo tener fondos de emergencia. Entonces, cuando hablamos de educación financiera, no solamente hablemos de educación financiera, de hablar de los gastos hormigas, que los gastos hormigas en la loto y en la vereda del puesto de loto más cercano que al lado de la iglesia en el municipio. ¿Realmente será que para mi campesino el loto sí es, o el jugar la diaria sí es un gasto hormiga? Cuando a duras penas baja al campo una vez al mes o una vez cada 15 días, ¿cuáles serán los gastos hormigas del campesino? Entonces los invito a que estos programas de educación financiera los adaptemos también al sector rural. Dale, por favor. Y aquí empieza algo muy interesante. Le doy muchas gracias a este país por haberme recibido. Realmente ha sido un año, casi 14 meses muy interesantes. Ya sé decir cheque. Parezco natural, ¿cierto? Siempre en la lucha. Pero a mí no se me olvida el todo bien, el chimba, el parce, también todo. Yo creo que todos los latinoamericanos tenemos algo que nos caracteriza y es esa alegría que nos caracteriza a todos, esa disposición, esa creatividad, creo que en eso nos parecemos. Los desafíos son casi los mismos en muchos de los aspectos. Y ahí es donde empiezan a generarse las oportunidades y hay diferentes desafíos. Desarrollo de productos financieros rurales, lo hemos venido hablando, tener productos rurales que realmente vayan acorde con la necesidad de nuestros campesinos. Hay un ejemplo de resiliencia muy importante: huracán Mish y tormentas Eta y Iota. En la conferencia del miércoles les comentaba que un artículo que llevamos allí decía que en las tormentas Eta y Iota se perdió casi el 80% de lo que se tenía sembrado en el país. ¿Sabe qué ocurre cuando un campesino se le muere una vaca? Abre el hueco y va a mirar cómo compra otra. ¿Sabe qué pasa cuando al campesino en la noche se le hielan los cultivos? Al otro día se levanta y busca 2 o 3 amigos para ir a ver cómo preparar la tierra para la siguiente cosecha. ¿Qué ocurre cuando hay un ataque de enfermedades? Si hay que cortar la planta, se cortó, se erradicó y va a buscar cómo sembrar la otra. Porque nuestros campesinos, señores, son ejemplo de resiliencia y son todos los campesinos a nivel latinoamericano. Sin campo no hay ciudad. ¿Qué podemos hacer nosotros desde las ciudades y desde nuestros puestos? No pedirle rebaja a un campesino. Traten de comprar ahorita que van a volver a sus pueblos, a sus municipios. Acá en la carretera lo que encuentran es frutas de la mejor calidad, recién salidas. Tómese la molestia de parar 10 minutos, bajar la ventana y no pida rebaja. Si usted estuviera en la colonia, sencillamente sacaría la American Express y pagaría. ¿Cierto? Entonces no le pidamos descuento a nuestros campesinos. En las ciudades, en los pueblos, vayamos a donde están los mercados que sabemos que están más cerca de los campesinos. A partir de allí es que ustedes pueden colocar su granito de arena para que ellos tengan oportunidades de ahorro. ¿De acuerdo? Y desde el puesto de ustedes no olviden desarrollar productos financieros rurales. Disponibilidad de la información, ese es un gran desafío. Si vamos a hablar de costos de producción, ¿con cuál en este momento de las cadenas o de los diferentes productos de las cadenas de valor conocemos realmente cuál es el costo de producción? Eso depende. Si la cadena de valor va a pedir que le bajen los impuestos, la utilidad es bien pequeña. Es más, casi siempre están en pérdida. Pero cuando vienen los estados financieros, los estatutos financieros, cuando vienen las instituciones financieras a pedir prestados, no, usted viera, eso es un negociazo. La rentabilidad eso es del 20, del 25, entonces ¿a cuál le creemos? Por eso es importante tener una disponibilidad de la información, tener una información que realmente sea veraz, que realmente sea diligente y que realmente diga lo que está ocurriendo en el campo. Porque a partir de que ustedes como banqueros, como personas del sistema financiero, como cooperativistas, como PDFs, ¿cierto? Lo dije bien, ¿no? Como todos, desde que ustedes tengan mayor conocimiento de esos costos de producción, pues van a poder tener
unos mejores productos. Y para eso, ¿qué requieren? Invertir en adquirir esa información, en cómo poder acceder a esa disponibilidad de la información. Transformación digital, creo que lo hemos venido hablando toda la conferencia. El servicio al cliente rural de forma diferenciada. ¡Qué genial eso! Eso suena muy lindo, pero ¿realmente lo tenemos? ¿Realmente estamos en capacidad de sentarnos con un campesino a generar esa confianza para poder conocer cuál es su realidad? ¿Realmente tenemos protocolos de servicio diferenciado dentro de nuestras instituciones? Es una invitación que les tengo para que lo podamos desarrollar. Seguros agropecuarios, qué tema tan difícil. Allí podríamos gastarnos, yo creo que podríamos hacer una jornada de 3 días sobre seguros agropecuarios. En Latinoamérica ha sido muy difícil, es algo que no se ha podido desarrollar. Hay instituciones que vienen trabajando mucho en estos temas y vienen liderando buenos procesos de transformación digital. Entre ellas tenemos, por ejemplo, Confianza, que es una de las entidades que viene liderando en muchos de estos procesos, a cargo de nuestro amigo Francisco. Y muchas de las instituciones que vienen realmente desarrollando cosas a nivel de seguro, pero realmente hace falta mucho tener unos seguros de cosecha, tener unos seguros de ingreso. Para eso necesitamos también disponibilidad de la información. Entonces, acá, y qué linda ese título de Red Catálisis, porque es que a través de las redes es que podemos llegar a desarrollar muchas de estas cosas. Y por último, estas dos oportunidades, desafíos, que es uno, el fortalecimiento de las cadenas de valor a través de todos los componentes, conocer muy bien a los consumidores, que esos somos nosotros, pero conocer muy bien a los productores y conocer cuántos son los niveles de intermedio que existen entre todos para poder que todos tengan unos productos financieros acorde. Y por último, pues hay algo que es muy difícil, que es la volatilidad de los precios, que ninguno tiene el control sobre ello. Dame la última, por favor. Ahí con esto, muchachos, compañeros, todas y todos, me despido. Muchas gracias por su atención. Les dejo 2 reflexiones. La primera, no olvidemos la importancia de la educación financiera para el bienestar de las familias rurales y la sostenibilidad del sector agropecuario. Y recuerdan la pregunta con la que iniciamos, ¿el dinero es la felicidad? En mi concepto, la buena gestión del dinero, la accesibilidad a oportunidades de dinero y la oportunidad de usted poder generar remanentes o poder desarrollar productos de ahorro, poder tener un ahorro, eso puede darle la tranquilidad para usted tener la felicidad. Un placer haber estado con ustedes, señores.